Muchas gracias por la invitación. Muy buenos días a todos. Y futuro senador en un par de días por la región más. de Valparaíso. Tenemos una información y nos gustaría que la pudiera corroborar. El presidente electo José Antonio Kast ha aterrizado esta mañana de vuelta de su viaje a Miami y nos informan que ha sido contactado por La Moneda para ir ahora, en instantes, al Palacio de Gobierno a sostener una reunión con el presidente Gabriel Boric. Eso está perfectamente en el marco de lo que se ha planteado. Nosotros ¿Es efectivo entonces? Hemos insistido en que cada vez que se tenga a la vista algo que pueda ser sensible, que sea conocido lo antes posible por las nuevas autoridades, por supuesto que tienen que poner la información en conocimiento. Yo no sé si estará en ese contexto. De hecho, en una entrevista que se publicó hoy día comentaba algo similar. No me corresponde a mí hablar, digamos, por el gobierno entrante, por supuesto, pero sí entiendo todo lo que ocurrió esta semana. Sí entiendo también que muchos quisieron entender de esta lógica de que no seguían las reuniones bilaterales como que tampoco existía diálogo. Eso es totalmente absurdo. ¿Sí? Lo que se dijo es paremos con esto de los pendrives con las carpetas y que cada uno tenga la obligación de juntarse con su par saliente hasta el último secretario de la subdivisión de no sé dónde. No tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque en el fondo si es que la información, si todo es por cumplir, la verdad es que no tiene sentido, nos distrae de llegar con mucha fuerza. Es meramente simbólico. Y volviendo, no, si no estoy haciendo el quita tú. Que vamos a tener una foto de los presidentes Boric y Kast durante las próximas horas en La Moneda. Hacia el mediodía, por ahí, ¿no? Yo no puedo confirmar, pero sí me calza en... Pero lo he escuchado, en sus grupos de WhatsApp aparece, ¿no? Poco desmentir. No puedo ni desmentir ni confirmar, por supuesto, pero creo que si es que hay algo que quiera comentarle al presidente entrante, por supuesto no cabe duda de que el presidente Kast va a estar disponible para poder conversar. Nosotros tenemos la confirmación del equipo del presidente electo de que efectivamente va a haber una reunión en las próximas horas en el Palacio de la Moneda entre Gabriel Boric y José Antonio Kast. De alguna manera hay un reconocimiento, ustedes no se pueden hacer cargo de lo que piensa el presidente Boric y su administración, pero sí el presidente Kast y su equipo. Hay un reconocimiento a que fue un error tirar el mantel, pararse de la mesa, romper las relaciones en cuanto a reuniones bilaterales, aunque es simbólico, insisto, porque lunes y martes ya es poco lo que se va a poder hacer, ¿no es cierto? Yo no creo que tenga que ver con eso. La reunión de ahora... ¿Salió mal parado José Antonio Kast de ese momento? Voy al tiro a eso. Yo no creo que la reunión de ahora tenga que ver en el fondo con la forma. Porque en el fondo uno podría decir, y ahí me hago cargo de lo tuyo y de la reunión masiva entre ministros salientes y entrantes del martes pasado. Del lunes o martes pasado. Claro, o sea, súper bien que se reúnan. De hecho, ya se habían juntado todos los ministros con sus pares, los subsecretarios. Uno que otro, digamos, no alcanzó. Pero ese trabajo ya estaba. Los contactos estaban hechos. Hay una plataforma como la misma... ministra Vallejo lo acaba de anunciar en la entrevista, o sea, lo acaba de remarcar en la entrevista que tuvo con ustedes. La verdad es que eso no viene al caso. El tema está en tratar de instalar de que uno no quiere escuchar las cosas que verdaderamente sí nos interesa escuchar. Y por eso fue tan relevante, aunque no lo único, el episodio del cable submarino. Si es que es evidente, digamos, que cuando tú tienes un conflicto entre dos potencias mundiales, como es China y Estados Unidos, y una de ellas está detrás de un proyecto tan relevante para las comunicaciones a nivel mundial, es obvio que es algo sensible. Y si es que existía un decreto que lo autorizaba, habríamos esperado que nos dijeran que ese decreto se había firmado. Estoy entendiendo bien. Usted dice, claro, hubo muchas reuniones, hay un portal donde se ponen todos los documentos, hay conversación, pero los temas sensibles no estaban presentes. Ustedes lo que están tratando de decir es que el caso del cable submarino revela que habría, y lo dice en la entrevista en Mercurio, ¿cuántos más cables submarinos hay? Usted debería suponer que a partir de ahora, si se juntan en un rato más Kast y Boric, los presidentes Kast y Boric, debería haber una forma nueva y empezar a conocer casos sensibles, interesantes para la opinión pública. Tú tienes que ponderar frente a la situación puntual de darnos cuenta que no nos estaban entregando información importante y que todas estas reuniones eran un poco por forma. Bienvenida a la forma, también es importante, no quiero desmerecerla, y más aún a nosotros nos importan mucho las tradiciones y que las cosas sean impecables. ¿Quién más interesado que la administración entrante de que el traspaso de mando, el juramento sea todo impecable? Somos nosotros, ya, es obvio. Mara Cedillo dijo en la radio que le estaban pasando gato por liebre. Pero hasta cierto punto, es que ahí es donde tú ves el liderazgo al final del día. Cuando tú eres el presidente de la República entrante, te eligieron en el fondo para hacer cambios sustantivos en materias que son sensibles para todos, economía, seguridad, por ejemplo, y tú te estás dando
dando cuenta que estás arrastrando a todas las nuevas autoridades a tener reuniones que muchas veces no iban a tener sentido. Dijo, Justifica, golpe de Arturo. timón y dice, mire, acá nos podrá gustar o no, nosotros no somos los Ya, y esa presidentes es la electos que toman esa pregunta, decisión. Porque según los trascendidos, hay una crónica en La Tercera que se publica ayer, usted no sabía de que esto, según la información de La Tercera, era un diseño, que el presidente electo iba a llegar a La Moneda a, de alguna manera, tirar el mantel, quemar los puentes o como se quiera decir, frente al manejo que se había hecho del cable chino. ¿Es verdad que usted no sabía y es verdad que no es partidario de ese tipo de acciones? Yo no estaba en la reunión ni participé de la organización de las reuniones ni de la toma de decisión que vino después, porque estoy de lleno preocupado de lo que va a pasar en el Congreso del miércoles en adelante y la organización de las mesas. Tendremos tiempo para hablar de eso. Ya. Pero por supuesto que esas decisiones las toman en función de lo que ven ahí. Si es que yo sabía que había mucha molestia porque la comparto, de hecho en parte la ¿Y es hice partidario pública. de que el presidente electo se haya parado a los 4 minutos de reunión con el presidente? Es que yo creo en que nos ejercicio? ayuda a decirle a los chilenos que el liderazgo del futuro presidente de la República va a ponderar la forma y el fondo hasta cierto punto. O sea, si es que se está comprometiendo el contenido de lo importante que hay que hacer. En cuanto al fondo, evidentemente que no es lo ideal, pero simplemente tomó una decisión y esa decisión nos recordó el que si hay que tomar decisiones duras y complejas y que muchas personas que navegan entre lo políticamente correcto les va a parecer mal, bueno, la verdad es que... Usted va más allá en la entrevista hoy día en el Mercurio. Usted dice que las autoridades tomaron ex profeso la decisión de esconder un hecho tan relevante para la relación con un país importantísimo para Chile como es Estados Unidos en el tema del cable chino y que tienen toda la sospecha de que hay más cosas y que el presidente Boric tiene hasta el miércoles para avisarnos si es que hay otros errores de tipeo que tengamos que saber. Yo creo que es así, Carolina. Yo creo que efectivamente Fue deliberado. hay más cosas. Bueno, en el caso del cable submarino, por supuesto, o sea, es evidente. Sí creo, o pondría, digamos, dudas respecto de si es que sabía o no el canciller. Me da la impresión de que no. Y que todo incluso se hizo en función de que él no supiera, porque él habría prendido las alarmas sabiendo leer lo que significaría avanzar a la rápida con un proyecto que es sensible. Pues sí. No hay que ser experto en relaciones internacionales para darse cuenta que instalar un cable de fibra óptica entre China y Sudamérica, en este caso nos toca a nosotros, la verdad es que es algo delicado, es como instalar un satélite, que es obvio. Es cosa, digamos, de ver lo que había pasado en los observatorios que el mismo gobierno actual echó abajo precisamente por la tensión que generaba con Estados Unidos. Si eso es casi de sentido común. Pero lo que no era de sentido común es que iba a tener un acelerador este proceso y que ya había un decreto. No sabemos, me cuesta creer que el presidente Boric no supiera de todo esto. Es poco probable. Es poco probable que le hubieran escondido, deben haber tratado al máximo, pero que llegara al punto de que esto estuviera oleado y sacramentado y que no pasara por la voluntad del presidente era imposible. El presidente Y cuando tú miras, haces una lectura de quiénes están involucrados en esto, al final te vas dando cuenta que el Partido Comunista dejó la huella en todos lados. Porque son funcionarios del Partido Comunista los que están, digamos, en las distintas tramitaciones, tanto en la Subsecretaría de Telecomunicaciones, como en los permisos y las cosas que hay que hacer en defensa. En fin, hay algo ahí que por lo mismo digo en esa misma entrevista que hay que tirar el cable para saber verdaderamente qué es lo que hay detrás. Porque así como está este tema sensible, podría haber otro. Usted dice que hasta el miércoles tiene el presidente Boric. ¿Se refiere a que quedan más temas de esa gravedad y profundidad? ¿O que pasaría algo si es que de aquí al miércoles el presidente Boric no reanda su camino? Yo lo que digo ahí es que el presidente Boric tiene hasta el miércoles como presidente de la República para darle a conocer a su sucesor de temas sensibles y delicados. No significa que después no requiramos información de quién fue el primer mandatario. Yo esperaría que la disponibilidad de todos los funcionarios públicos post 11 de marzo esté siempre. Y evidentemente si tratan de esconder la pelota y cosas que de alguna manera requieren una mayor explicación, bueno, para eso está la Cámara de Diputados, el Congreso tiene en esa rama atribuciones para solicitar esa información de una manera más perentoria, digamos, Arturo, más formal. Según el presidente electo, usted fue el creador del concepto de gobierno de emergencia durante la campaña y ahora llega el momento, como decía el locutor de Rojo, llegó el momento.
Fue bueno generar tanta expectativa y se lo complemento con la declaración de Lautaro Carmona, presidente del Partido Comunista, hoy día en el Mercurio, que dice: el gobierno de emergencia es una frase publicitaria, la gente no está en condiciones que le posterguen sus expectativas. Leí al amigo Lautaro ahí, claro, efectivamente, decía que esto es toda una publicidad para distraer la atención y típicas frases que salen del PC. La verdad es que es, a mi juicio, evidente que Chile está atravesando por una crisis severa, muy dura, muy grave en materia de seguridad pública. No por la delincuencia común, únicamente, que también es algo que ha puesto el foco en incrementar cierto tipo de delitos que son especialmente delicados y tienen consecuencias en la percepción de temor mucho más que lo que ocurría antes, sino que el avance del crimen organizado. Que fue parte importante de lo que se conversó en el encuentro de mandatarios en Miami. Encuentro muy bueno de que el acuerdo en el fondo que se está coordinando de trabajo en conjunto en función del crimen organizado haya sido el centro de la ocupación de esta reunión. Y por de pronto encuentro muy bueno que se haya considerado Chile para ello. Si es que nosotros no hacíamos eso, si no lo tomamos con sentido de urgencia, si no aprovechamos estos 4 años para cambiar la mentalidad de muchas personas que piensan que el Estado no debiera usar la fuerza y que no corresponde y que es contrario a la ley, a la Constitución y a la moral, la verdad es que no estaríamos cumpliendo. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer y eso solo se entiende en función de un sentido de urgencia que nosotros le llamamos gobierno de emergencia. Nos llegó la confirmación de la Presidencia de la República. Dice: este domingo 8 de marzo, Su Excelencia el Presidente de la República, Gabriel Boric Font, sostendrá una reunión con el presidente electo José Antonio Kast. La cita está programada para las 11:30 de la mañana, en 40 minutos más, en el Palacio de la Moneda. Así es que ya es un hecho. Así es, pues hay que ser cuidadoso con la... Sí, Arturo, es que ella estaba respetando el embargo que la Moneda tenía de la información. Claro, ellos tenían que comunicarlo, pero bueno, veo que ustedes ya algo manejaban. Pero, ¿cómo surge? Pero bueno, ahora que me da la impresión, ahora que se puede hablar un poco más... ¿Cómo surge este reencuentro? Mire, ¿Quién llamó a quién? Me da la impresión, eso lo tiene que aclarar el gobierno entrante, el saliente, ellos verán, digamos, y falta poquito para que nos cuenten. Pero me da la impresión de que se dieron cuenta que es grave que ciertas cosas que al poco andar ya a cargo de la Moneda el presidente Kast, vamos a ir enterándonos, sería bueno que las dijera el mismo presidente de manera voluntaria antes de dejar la Moneda. No es de simbolismos, no es de tratar de salir al paso de lo que estamos nosotros. O sea, esta no es una reunión para acá. La foto. ¿Usted cree que esta es una reunión con carpeta, como le llama el propio presidente electo, carpeta reservada? Dijo: no me entregó nadie una carpeta que dijera reservado. Yo creo que él y su equipo ponderó lo que significa esconder información que al poco andar la vamos a descubrir igual. Y es mucho más valioso, más aún cuando son los intereses del Estado los que están de por medio, que se conozca de parte del presidente saliente. Yo encuentro que es bueno eso, encuentro que es positivo. Recuerden lo que les comentaba recién a propósito de las formas y fondos. La forma es muy importante hasta cierto punto. El fondo es el relevante. ¿Y en las formas cómo va a ser esta reunión de hoy? ¿Los dos presidentes solamente o nuevamente con los ministros, nuevamente con los equipos? Yo entiendo que los presidentes, ¿no? Pero no lo sé. Solamente los presidentes. Avancemos con otro de los temas que ha estado en la agenda. El proyecto de ley de conmutación de penas para personas mayores. Usted hubiera votado a favor en el Senado la idea de legislar, ¿cierto? Así es. Usted mismo lo ha dicho. Y hablando de las urgencias y de este gobierno de emergencia, uno se pregunta si este era un proyecto prioritario dentro de esa agenda. Dado que algunos republicanos, disculpa Carola, lo escuché esta semana, le querían o le pedían, por la opinión pública, al presidente que entra el miércoles, que le ponga urgencia rapidísimo. Sí, pero esto no ¿A eso se refería usted no es de aquellos contenidos que uno considera tienen que despacharse de inmediato. Al revés, el contenido es súper delicado y requiere una revisión muy profunda. Con un análisis de lo que ocurre en el mundo, en las democracias más desarrolladas, con análisis de académicos dedicados a los derechos humanos, con la visión de personas destacadas, intelectuales, como en el pasado, yo no sé si recuerdan, pero este tema ha salido. No sé si recuerdan lo de Salaquet en su momento, José Salaquet, el padre Fernando Monte, haciendo llamados en este nivel. Me encantaría saber, por ejemplo, qué es lo que opina el cardenal Chomali sobre esto. No sé si se ha pronunciado, porque se ha pronunciado en otras cosas. Pero el debate siempre se había dado con limitaciones, por ejemplo, para asesinos y violadores de niños y también para autores de crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, en este proyecto
cualquier persona podría, mayor de 70 años, salir libre aduciendo, por ejemplo, que tiene una diabetes. Así ha quedado en el proyecto, incluido Mauricio Hernández Norambuena. Yo lo que vi del contenido, Ramiro, de lo que llamamos en técnica legislativa el articulado, que le falta mucho trabajo. Por lo mismo, jamás se me ocurriría recomendar que se le ponga urgencia. Bueno, me va a tocar a mí muy probablemente. Porque ¿usted no es partidario de que se apruebe como está? No, como está no. Hay que enviarle indicaciones. Son 3 artículos. ¿Es malo el proyecto como llegó? Creo que se tiene un proyecto que tiene estas consecuencias o estos efectos de permitir cumplimientos alternativos muy parecidos a lo que hace la ley 18.216. Pero para redondear la idea. Es que para la idea. No puede dejar abierto espacio a la interpretación. Tiene que ser... Ese documento que llegó, ¿respeta el espíritu original de la discusión, que es temas humanitarios a las personas? Enfermos terminales. Enfermos terminales. ¿Representa ese espíritu? Es que pierde el foco. ¿O ahí sí que hubo gato por liebre y entonces se va a meter muchísimo? No, yo creo que pierde el foco. Falta una frase que a mi juicio fue... Es malo entonces el proyecto. ¿Cuál? Escúcheme, si las cosas no son blanco-negro. ¿Qué es lo que pasa cuando la persona sigue siendo un peligro para la sociedad? O sea, el elemento de ser un peligro para la víctima o para las víctimas que lo llevaron en definitiva, digamos, a estar privado de libertad y para la sociedad en su conjunto, dependiendo del perfil, digamos, del delito, debiera ser el número uno que uno debiera tener a la vista. Por eso yo lo mezclo con las enfermedades que desde el punto de vista psicológico o físico te generan, digamos, una condición en donde personas expertas dicen, mire, este tipo en ningún caso va a representar, digamos, un riesgo. ¿Y debiera limitarse la libertad de los condenados por violación a los derechos humanos? Hay algo, quiero abordarlo, porque hay algo que se repite una y otra vez y encuentro que habla, digamos, de una liviandad o de una ignorancia enorme. Porque se dice, mira, acá se podría beneficiar a personas que cometen delitos contra los derechos humanos, que cometieron delitos y están pagándolos por eso. La inmensa mayoría de los privados de libertad están por conductas que están tipificadas y que evidentemente atropellan derechos fundamentales. Pues sí, es obvio, esos son los tipos penales. Pero hablemos de Punta Peuco, de los recluidos en Punta Peuco. Claro, es que lo más delicado para la gente que está escuchando esta conversación no es el viejito que tiene 90 años y no sabe dónde está y que está en Punta Peuco. Sino que, si es que esto va a no quiso colaborar con la justicia, que en su momento no quiso entregar información. Yo creo que eso para la gente que se ha pronunciado no es importante. Lo que sí es importante es si es que esto va a permitir que un violador pueda salir de la cárcel. Violador de niños. Un secuestrador. Y eso uno tiene que, incluyendo a los primeros, por supuesto, o sea, acá no hay que hacer distinción, la redacción tiene que ser súper clara, tiene que ser algo muy acotado. ¿No le interesa a la gente? ¿Cree usted que lo simbólico de que un violador de los derechos humanos o que ejecutó crímenes de lesa humanidad, que tienen condenas sumadas por 1000 años, como Miguel Krasnov, Álvaro Corbalán, que salgan de la cárcel? Me da la impresión, y esto se ha preguntado, cuando se trata de una persona que está por morir, entre que muera en la cárcel o en la casa, la mayoría de los chilenos, al final el sentido común... Bueno, es que nos tenemos que colgar de ese caso. Salgamos de ese extremo. Por ejemplo, que una de estas personas que cumpliera con esas condiciones en 1000 años y que tenga problemas de senilidad, que no sabe dónde está, que está perdido, o que está con un cáncer terminal. Ok, dejémoslo aparte. Pero que esté en buenas condiciones físicas y que cumpla con algunos requisitos de este proyecto. ¿A usted le parece relevante que entonces se ponga coto a que esas personas gocen de esta conmutación de pena? Yo creo que si es una persona que no tiene ningún compromiso de salud, vital, claro, no tiene ningún sentido, no corresponde, pensando siempre en que no se discrimine entre unos condenados y otros. Claro. Tenemos más de 80 penales con muchas personas. Por de pronto, también hay otra ignorancia galopante que me ha tocado escuchar esta semana. Nosotros tenemos hoy día a más del 50% de la población penal cumpliendo sus penas en libertad, con un régimen, digamos, de pena sustitutiva, de acuerdo a la ley 18.216. O sea, deben ser unas 60.000 personas que están en la condición que se quiere sumar a estos otros porque en el fondo no se valen por sí mismos. El tema es a quién sumar. No, sí, es que a eso voy. Claro. De esas 60.000 personas, hay de todos los tipos penales que tú te puedas imaginar, con tal, digamos, de que no haya estado consumado, por ejemplo. Nos queda un minuto. ¿En una investigación de informe especial ¿Un minuto acá, de este tema o un minuto de...? Un minuto de entrevista. Pero para cerrar este tema, una investigación de Televisión Nacional de informe especial dio cuenta de que el proyecto de ley es más de un 90% idéntico a uno que redactó una abogada, que es la abogada defensora de algunos de estos criminales condenados en Punta Peuco. ¿Qué le parece eso?
La verdad es que no me complica con tal, digamos, de que la redacción en definitiva que salga, que me da la impresión no va a ser esta, y algo voy a tener que ver yo porque voy a estar ahí en la Comisión de Constitución, no sea y no tenga estas falencias. No quiero faltarle el respeto a quien haya colaborado, contribuido con redactar, digamos, un texto, pero en temas tan sensibles como esto, la amplitud que vi en esos 3 artículos no se condice con la profundidad de ¿Fue un error de lo que se político busca. en ese sentido del senador Chaguán y del sector que votó a favor, que es prácticamente toda la derecha? Porque igual complica al presidente electo José Antonio Kast, quien no quiso profundizar en esta materia No en su conozco campaña. un proyecto de ley que entre y salga de la misma forma que ingresó, digamos, con la misma redacción. Es parte del trabajo legislativo, si no estarían pintados los parlamentarios. En este caso vamos a hacer todos los esfuerzos posibles sin descuidar las prioridades del país. Y me voy a tu primera pregunta respecto de esto. Las urgencias son otras. Las urgencias tienen que ver con tipificar a las personas que están ingresando ilegalmente, el sancionar severamente a las personas que forman parte de bandas criminales, que eso gatille una persecución y sanción mucho más fuerte, si es que es de resorte legislativo, el no permitir que las personas que están condenadas por delitos asociados al crimen organizado o a la transcriminalidad puedan operar, digamos, desde las cárceles el trabajo de sus bandas, es decir, que no tengan visitas, en fin. De la negociación para la mesa del Senado, pues. ¿Qué nos Mira, puede contar? No mucho, así que da lo mismo. Paulina Núñez, Manuel José No, Salmón. acá hay algo que es bien importante y que es relevante para todas las personas que nos escuchan. Cuando uno llega a un acuerdo administrativo, no está comprometiendo su manera de representarse los contenidos legislativos que te va a tocar a futuro. Si nosotros llegáramos a un acuerdo con personas que son de otras bancadas, incluso de oposición al futuro gobierno, es porque nos pusimos de acuerdo para tener una mejor coordinación de trabajo. Y si es que algunos años les toca presidir a personas que no sean oficialistas y en otros... es parte, digamos, de lo que a muchos les encanta, de llegar a acuerdos que hacen más viables las cosas. En este caso, si todos sienten que fue un paso adelante, encuentro que es muy positivo. Y eso se replica en ambos Es súper lados. simbólico porque es que le va a entregar la banda al presidente nuevo. Sí, pero acá hay otro ejemplo, que cuando la forma, si es que eso está entorpeciendo todo, uno dice, mire, olvidémonos de la forma y preocupémonos del fondo. Y el fondo es que tanto la Cámara de Diputados como el Senado puedan trabajar de la mejor forma posible en las prioridades de los próximos 4 años. Arturo Esquella, presidente del Partido Republicano, senador a partir del miércoles. Muchas gracias por acompañarnos. Por Valparaíso. Muchas gracias por la Esté muy bien. conversación. Gracias a ustedes. Buenos días.